Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas. Y hoy tenemos un gran tema que es de gran relevancia y actualidad, pero del cual se ha hecho muy poco en México. De hecho, yo me atrevería a decir que casi ni siquiera se considera. El día de hoy estaremos hablando de cómo en los sistemas de salud no se tiene en consideración el aspecto de la sustentabilidad y la sostenibilidad que se hace en el área de calidad. Por ello, el doctor Pedro Saturno Hernández nos hablará de este tema. El doctor Saturno es doctor en salud pública por la Universidad de Harvard. Es catedrático AXA sobre la mejora de la calidad sanitaria. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigador nacional nivel 2, investigador en Ciencias Médicas F, además de ser miembro de la Academia Nacional de Medicina. Tiene múltiples estudios, sin embargo, destaco el de Economía de la Salud, Epidemiología y Estrategias de Educación para la Salud en centros con prestigio reconocido en Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y España. Es profesor honorífico de Salud Pública en la Universidad de Murcia, España, premio Donaverian a la trayectoria profesional en el año 2020 por la Fundación Avedis Donaverian de España. También es profesor invitado y miembro del Grupo de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, como director de programas y cursos sobre calidad asistencial, evaluación y mejora de la calidad del programa ibérico, calidad en atención primaria en España y Portugal. Además, que fue creador de nuestros programas en gestión de la calidad, el posgrado en maestría y el de calidad de la atención en doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene sede en México, España y Brasil. Sin más, porque me llevaría todo el tiempo de la ponencia, le voy a dar la palabra al doctor Saturno, pero antes les quiero decir a los participantes que quieren obtener una constancia por su asistencia a este seminario, que por favor en el chat pongan su correo electrónico y su nombre completo. Adelante, Pedro. Gracias y buen día. Sí, buenos días de nuevo. Muchas gracias por la larguísima introducción. Un poco más si no me dejas tiempo para hablar. Pero muchas gracias sobre todo por la oportunidad de compartir este tema, que como has dicho, no todo el mundo tiene conciencia de ello. Aunque se hable del impacto ambiental de los servicios de salud, probablemente el componente de calidad es el menos conocido. Voy a compartir pantalla. Espero que funcione bien, siempre la incógnita de funcionará o no funcionará. Para mí ya estoy compartiendo, no sé si eso es Sí, cierto para nada los más demás. si la das de pantalla completa ahí y ya la vemos. Listo. No, ya, listo. Adelante. Muy bien. Pues entonces, como ya se anunció por la doctora Sama, el tema es el impacto ambiental de los servicios de salud, su relevancia poblacional y, sobre todo, o además, qué relación hay con la calidad de la atención. Este es el esquema que vamos a seguir, este es el índice. En primer lugar,
una pequeña introducción para aclarar una serie de términos que siempre están rodando por ahí y que a veces se sabe lo que quieren decir, otras no, y hay una cierta confusión. Será una introducción muy breve para aclarar qué queremos decir cuando hablamos del antropoceno, de una salud, salud planetaria, ecosalud. Y a partir de ahí entraremos en el segundo punto, que es el que corresponde al tema en realidad, que es cuál es el impacto ambiental de los servicios de salud. Para a continuación introducir dentro de ese tema qué es lo que puede o tiene que decir la calidad de la atención, la gestión de la calidad y su mejora, cómo se relaciona con ese impacto ambiental de los servicios de salud. Y finalmente, pues una breve reseña de lo que estamos haciendo en estos momentos y también lo que hemos hecho hasta ahora en relación con este tema en el CIE, en concreto en la cátedra AXA y en el área de calidad. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el antropoceno. El antropoceno, la verdad es que yo mismo recibo un boletín que se llama así antropoceno y al principio decía, ¿y esto qué es? ¿Por qué le llaman así? Hasta que me enteré que lo que es el antropoceno es una era geológica nueva, tan nueva que empezó en el 50, o alguien dice que quizá antes, cuando la revolución industrial, pero muy reciente, porque un par de décadas en lo que es la historia de la Tierra, eso no es nada. Pero es una nueva época y hay un consenso de que estamos en esa nueva época geológica que se caracteriza precisamente por el impacto, por la transformación que la humanidad ha causado en el planeta, con la urbanización, con la utilización de combustibles fósiles, con la devastación de bosques que sigue, con la demanda de agua o la explotación de los recursos marítimos. Todo eso conforma lo que caracteriza a esta nueva era geológica que es el antropoceno. Y ahí estamos. El problema o lo que ha conllevado esta nueva era geológica es que pues, estamos consumiendo mucho más de la Tierra de lo que se puede regenerar. Entonces, eso conlleva además una cosa que nos preocupa a todos, que es el cambio climático. No voy a extender, ya se sabe que provoca cantidad de alteraciones en la salud de todo tipo, salud mental, respiratorias, infecciosas, alergias, migraciones, enfermedades relacionadas con el calor, desnutriciones, etcétera. Solamente resumir que hay un consenso ahora mismo de que es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad y además hay estimaciones de la cantidad de mortalidad que puede ser atribuible a este tipo de problema. 13 millones de personas anualmente, pues su muerte se estima que se debe a cambios que no habrían existido si no hubiese habido el cambio climático. Entonces esto ha llevado a configurar, diseñar esquemas integradores para explicar toda esta patología y toda esta interacción entre el medio ambiente, el ser humano, la vida animal. Y hay 3 de estos modelos integradores de los que probablemente ya habrán oído hablar, pero que yo creo que conviene saber cada uno qué significa y cuáles son sus diferencias. El primero es el esquema o el marco de One Health o una salud. Este se propuso hace ya bastante tiempo, en el año 2008, por la OMS, la Organización de Sanidad Animal y la FAO. En aquel momento se le llamó un mundo, una salud, y una salud quería decir o hacía referencia a que la salud humana, la animal y la ambiental son inseparables. Entonces es pues, un enfoque obviamente integrador que reconoce que la salud de los seres humanos, los animales, el medio ambiente, las plantas están estrechamente vinculados y son interdependientes. Y sería un poco miope el mirar solo una de las partes sin entender esa interrelación o sin intentar intervenir en la parte que sea más conveniente.
El segundo término es ecohealth o ecosalud. Cuando se definió al principio, pues estaba más o menos impreciso. Salud y bienestar humanos y animales sostenibles, o sea, esas tres saludes, a través de ecosistemas más saludables. Después se formó una llamada EcoHealth Alliance, que define un poco más en extenso y diciendo que EcoHealth se compromete a fomentar la salud de seres humanos, los animales y los ecosistemas y a realizar investigaciones que reconozcan los vínculos inextricables, etcétera, etcétera. Ahí tienen la definición. En definitiva, pues supongo que estarán de acuerdo conmigo que el objetivo es el mismo, mirar la interacción entre los tres componentes, la salud animal, la salud medioambiental, ecológica y la salud humana. Después hablaremos un poco de lo que se dice de cada una, pero en fin. Y el último que ha aparecido es salud planetaria o Planetary Health. Este es mucho más reciente, se propuso en 2015 en una comisión de Lances y la Rockefeller Foundation, que se hizo con motivo, o sea, la propuesta del término con motivo del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se definió también de una forma muy escueta en aquel momento como la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que depende. Esta definición también fue mejorada de alguna manera o más especificada en 2021 por la también se constituyó una alianza de salud planetaria. Entonces hablaban de un campo transdisciplinario orientado a soluciones y un movimiento social centrado en analizar, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, como ven, igual es un concepto que apunta a la interdependencia de la salud humana, la salud animal, de los sistemas medioambientales, ecología, etc. Entonces, pues ahí están los tres conceptos lanzando. Hay estudios muy sesudos que los intentan comparar para intentar ver las diferencias. Hay incluso estudios bibliométricos para ver cuáles son los temas que más tratan, los que son más interesantes para cada uno de los términos. Hay revistas que son para Planetary Health, otras que son para EcoHealth, otras que son para One Health. Algunos dicen que en el caso de One Health le prestan más atención a las enfermedades de origen animal, que los de EcoHealth a lo que más atención le prestan es a la biodiversidad, que los de Planetary Health lo que más atención le prestan es a la salud humana y a la repercusión de todas esas cosas ambientales, etcétera, en la salud humana. Bueno, al final la situación es que está en debate, un término se discute frente a otro. Hay también un movimiento fuerte que espero que prospere de unificar los conceptos y, por ejemplo, en uno de los centros de One Health Research, que hay varios en el mundo, este es de la Universidad de Washington, pues lo que dice es que One Health en su concepción más extensa, pues incluye las otras y que One Health se puede mirar a varios niveles, a nivel molecular, a nivel individual y a nivel comunitario, planetario, y ahí estará la salud planetaria. Lo digo porque muchas veces cuando se habla de un término que no sabes lo que es, pues la gente que lo emplea pues puede intentar llevarte a lados que no corresponden. Yo como creo que los tres hablan de la misma cosa con ligeros matices, pues me he inventado este término, una salud ecológica y planetaria. Así está todo incluido, ya sabemos de qué estamos hablando y que no me den la lata con diferencias inexistentes. Bueno, pues esa ha sido la primera parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de antropoceno? ¿De qué hablan cuando hablan de One Health o salud planetaria o ecosalud? En los tres casos es de la interacción entre el mundo humano, animal, medioambiental, plantas, etc. Vamos a la segunda parte, que creo que ya empieza a ser más del tema que tenemos que tocar. Se ha hablado mucho, se ha estudiado mucho sobre el impacto medioambiental de cantidad de actividades humanas, agricultura, industria de todo tipo.
pero creo que nos corresponde enfocarnos un poco más en lo que significa el funcionamiento de los servicios de salud y su impacto medioambiental. Entonces, en este segundo apartado, siempre brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos de manera introductoria, para quien se interese pueda profundizar un poco más, hablaremos de ese impacto global que tienen los servicios de salud y lo que se conoce como la paradoja de curar causando enfermedad, porque las actividades que son para mejorar la salud a la vez provocan impacto medioambiental que causa enfermedad. Entonces, este equilibrio es la gran paradoja. Hablaremos del impacto medioambiental de los servicios de salud según países. Ya veremos que hay un estudio muy amplio en el que incluye México. Hablaremos de las iniciativas nacionales que ya hay de una política medioambiental en sistemas de salud. Hablaremos también de algunas iniciativas de asociaciones científicas y profesionales del campo de la salud y algunos casos específicos de mejora ya documentados, muy específicos y muy concretos. Hay más, pero solamente para que vean que no es una entelequia, que no es una teoría, que es algo que está perfectamente medido y que está documentado para quien quiera enterarse. Esta es la paradoja. Los servicios de salud pues, producen tres tipos de contaminaciones o de impactos en el medio ambiente antes de proveer el servicio, con todo lo que significan las cadenas de suministro, la fabricación de los insumos, el transporte, etcétera. Durante la provisión del servicio, con todas las emisiones directas de ese servicio, y después pues, con todos los residuos y todos los procesamientos que se deriven de ese acto de salud, de servicio de salud. Esta es la gran paradoja y lo que tenemos por delante es la necesidad de intentar ver cuáles son esas fuentes, cómo se produce esa contaminación, ese impacto ambiental y qué, sobre todo, qué podemos hacer para disminuir este problema sin que se pueda disminuir, sin que se tenga que disminuir ni el servicio que se está prestando, ni sobre todo la calidad del servicio que se está prestando. Como esto ya empezaba a estar claro desde hace un tiempo, pues han empezado a haber países que se han preocupado de intentar medir con metodologías varias cuál es el impacto ambiental de sus servicios de salud. Este, por ejemplo, es el caso de Japón. Este, por ejemplo, es el caso de Canadá. Hay otros, también se ha intentado en Australia, parcialmente en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, etcétera, pero ya es una preocupación que está ahí desde hace unos años. Pero quizá la referencia más importante, por lo amplia, no vamos a hablar de la metodología, que tiene algunas cosas cuestionables, pero está bien, son modelos de todo tipo que amplían basándose en la utilización de servicios, en el gasto sanitario, etcétera. Pero este documento lo que hace es estimar la huella climática de los servicios de salud en 43 países. En esos está México. El promedio equivale al 4,4% de las emisiones globales. No estás hablando de una tontería. O sea, la industria, si se le quiere llamar así, de los servicios de salud contribuye así. Y en el caso de México es el 3,4% de todas las emisiones, toda la huella climática del país. Que si pensábamos que estás hablando de solo una actividad, de solo una industria, de solo un tipo de servicio, creo que es bastante considerable. En este mismo informe, una de las cosas que hacen para resumir es que si el sector salud fuera un país, sería el quinto emisor del planeta. De nuevo, es algo que no se puede ignorar, aunque se sigue ignorando en gran parte y en muchos lugares. En este informe hay algunas tablas de interés, voy a mostrarles solamente dos, una tabla y un gráfico. En la tabla hay esta clasificación de los países en dos situaciones. Una es el ranking según las emisiones de sus servicios de salud y la otra es el ranking en las emisiones generales, globales en el país. Entonces, México aparece en esa tabla
en el puesto número 11 en cuanto a las emisiones de sus servicios de salud en el mundo, y es el puesto número 10 en cuanto a las emisiones globales como país. De nuevo, no se puede ignorar, es un hecho que es un problema que habría que entender y sobre el que habría que actuar. Este otro lo que hace es, en los países en los que se ha hecho la medición, ver qué tipo de contaminante o cómo se produce ese impacto ambiental. Y aquí está centrado en tres. El color azul es el dióxido de carbono, el naranja es el metano y el azul es óxido de nitroso que se utiliza en los servicios de salud. Ahí está señalado, he señalado con una flecha roja México, que ya hemos dicho que es el 3, no me acuerdo, 3,4%, pero hay países, obviamente, que son mucho más contaminantes en este sentido, como Estados Unidos, que es el primero, Suiza, Japón, etc. De nuevo, yo insisto, perdonar que me repito, pero no es que me repita, insisto, es que es un problema que no se debe ignorar, y más estando en los servicios de salud como estamos todos. Entonces, como consecuencia, la primera conclusión es que hace falta, necesitamos una estrategia global en el sistema de salud para intentar disminuir esta huella ecológica, este impacto medioambiental. Algunos países ya lo han hecho, pero lo que está claro es que, igual que ocurre en cualquier cosa en la que tenga que ver la gestión de la calidad, si no participan todos los niveles de atención y si los profesionales de base no identifican acciones que puedan contribuir a ello, pues los logros que se puedan lograr serán realmente parciales. Quiero subrayar esto. Ya hay países que han trazado esta estrategia, no son muchos, pero los hay. Voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, el National Health Service, que tiene un objetivo, no sé si lo conseguirá, de para 2040 el equilibrio del impacto medioambiental con lo que consume para 2040 y para 2045 en aquellas cosas en las que puede influir, aunque no sea directo, como pueden ser mecanismos de manufactura, fabricación, transporte, etc. Y este es un ejemplo de los que hay. Hay otros en otros países. Un ejemplo también, aunque no es nacional, pero lo pretende ser, en Estados Unidos, tienen esta iniciativa, este Grand Challenge que le han llamado, y en él pues, postulan una serie de intervenciones y han montado un gigantesco colaborativo en el que se van incluyendo, porque ahí el sistema no es un sistema único, como ya saben, es muy diverso, al que se van uniendo las instituciones y los centros que quieren hacer algo con arreglo a ese plan de acción que han diseñado. Hay otros ejemplos, pero solamente como ejemplos de que existen y de que hacen falta. Luego hay muchas actuaciones, quizás las más numerosas, en relación a cosas concretas, cosas específicas. Por ejemplo, los gases anestésicos, que tienen un gran potencial de influencia en el calentamiento global. Incluso se ha estimado que casi el 1% de todo lo que los servicios de salud contribuyen, pues viene del uso de estos gases. Entonces hay muchas iniciativas para cambiar esto, para utilizarlos menos o utilizar los que menos contaminan. Otro ejemplo también muy frecuente es mirar a los insumos que en vez de ser de un solo uso puedan ser o remanufacturados o reutilizados con las precauciones convenientes. Esto es un estudio en el que se muestra la diferencia en el catéter de un solo uso o el catéter que ha sido sometido a remanufactura. Lo que está en los colores son los impactos de cada cosa, de empaquetamiento, transporte, producción, etc. También ya hay muchas sociedades científicas en el área de los servicios de salud que se han preocupado del tema y han hecho documentos de posicionamiento. Este es un ejemplo. Esta es la Sociedad Europea de Medicina Interna, como digo, hay más.
Este es un ejemplo y lo quiero traer por dos cosas. Uno, porque hace el énfasis, como ya hemos dicho al principio, y como siempre decimos en la gestión de la calidad, que aunque haya una política nacional que la necesitamos, los profesionales de salud deben ser agentes activos para promover las prácticas sostenibles. Entonces, por el lugar que ocupan precisamente en el sistema de salud, porque es donde se toman las decisiones en último extremo, etcétera, etcétera. Este artículo, quiero llamar la atención porque luego volveré a ello, en el primer autor, que es Luis Campos, al cual haré referencia más adelante. Luis Campos es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna portuguesa y una persona muy activa en este campo, y luego hablaremos un poco más de ello. Pero este es un ejemplo de sociedades científicas que se posicionan y que hablan de la responsabilidad de todos también en este tema. Este es otro ejemplo, esto es en cirugía, una propuesta de qué se puede hacer para disminuir el impacto ambiental, aparte de hacer un diagnóstico que ya estaba hecho, pero de nuevo, del impacto de cirugía en el medio ambiente, pues 3 intervenciones, el utilizar, reprocesar los insumos de un solo uso, no desecharlos, utilizar gases para la anestesia alternativos y no esos que son los que están contaminando tanto, rediseñar los kits de cirugía con un enfoque medioambiental, en fin, otro ejemplo. Y el último que voy a poner, porque es muy ilustrativo de la visión sesgada que se puede tener en este tema y que parece que predomina, no podemos decirlo todavía, luego veremos en qué situación está la investigación que estamos haciendo. Esta red, la red global de hospitales verdes y saludables, probablemente es la más extensa en el sentido de mirar por el medio ambiente que existe ahora mismo. Esta red tiene, ayer lo miré en la página web, dicen que tienen más de 1.750 miembros en 80 países, pienso que puede ser. Hay 100 hospitales mexicanos, que me di a la tarea de sacar la lista y la tengo, y propone una agenda global con 10 líneas de intervención. Estas 10 líneas de intervención, hablaré de ellas más tarde, quédense con la idea de que esta es la red más extensa y de que muchos hospitales mexicanos, una minoría en relación con la cantidad de hospitales que hay, pero 100 son muchos, ya se han apuntado y supongo que tendrán algún distintivo que estarán queriendo poner en sus fachadas. Luego hablaremos de esta agenda global. Y vamos a hablar de esa agenda global dentro del tercer bloque. Ya hemos visto los conceptos generales de qué es esto del antropoceno, qué es esto de la salud planetaria, qué es esto de una salud, qué es la ecosalud. Creo que ya estarán convencidos, después de todos los datos, hay muchos más, pero del impacto que tienen los servicios de salud en la salud de las poblaciones, pero también causando enfermedad a través del impacto medioambiental, que ya está bastante cuantificado. Se puede hacer de otra manera, porque no siempre se tienen en cuenta todos los contaminantes o todas las formas de impactar, pero no se puede dudar ahora mismo que es un campo al que merece la pena prestar atención, sobre todo si estamos dentro del sector salud. El tercer componente, el tercer punto de la presentación es añadirle eso de qué tiene que ver la calidad de la atención con todo esto. ¿Tiene algo que ver o estamos aquí hablando de tonterías? Entonces aquí vamos a empezar hablando de la sostenibilidad, que es una de las dimensiones de la calidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de la gestión y mejora de la calidad para servicios de salud sostenibles y voy a intentar dar algunos ejemplos, pocos también, por el tiempo y porque la idea es solamente el iniciar en el tema para que concienciar y ojalá que alguien quiera profundizar en ello. Como saben, y si no lo saben a partir de ahora sí, pero que se les quede, la calidad
no es un concepto, digamos, unidireccional, único, sino que para entenderla hay que atender a una serie de dimensiones. No nos vamos a detener en ver cada una de ellas, pero ahí están: efectividad, eficiencia, seguridad, atención centrada en el paciente y población, equidad, integración, oportunidad y sostenibilidad. Vamos a subrayar esta porque es el tema de hoy. La sostenibilidad se define como una atención sanitaria, unos servicios de salud que protegen y mejoran la salud ahora y para las generaciones futuras. Y eso de las generaciones futuras quiere decir minimizando el impacto ambiental y los costos sociales y financieros. Estas tres cosas es lo que se ha conocido como el triple bottom, o las tres bases para la mejora de la sostenibilidad: impacto ambiental, costes sociales y los costes financieros, que ya estaban en la dimensión de eficiencia. Pero lo que hay que entender, aparte de la definición, una cosa es muy importante, y es, bueno, ¿y cómo podemos reducir el impacto ambiental sin reducir los resultados en salud? Quiero decir que esta dimensión se empezó a hablar de ella de una forma más o menos constante en el año 2010, no es tan antigua. Es relativamente reciente para el manejo de los tiempos en la investigación. Entonces, con aquellos primeros escritos quedó claro, se puede ampliar, pero quedó claro este esquema que me voy a detener un poco en explicar. El objetivo, obviamente, es reducir el impacto ambiental sin reducir los resultados en salud. Y para ello hay dos drivers o dos actividades, líneas de acción principales. Primero es reducir la actividad, es decir, menos consultas, menos operaciones, menos medicamentos, reducirla a lo que sean servicios oportunos y adecuados, y desprenderse de todo lo que sea inútil, inapropiado o que no contribuya a la mejora de la salud. Para ese primer gran bloque de actuaciones se identifican de forma clara tres subactuaciones, sublíneas, los secondary drivers que ellos dicen. Fomentar la prevención, porque eso va a hacer que haya menos enfermedad y menos gasto después y menos consultas y menos de todo. Fomentar el autocuidado, que es muy importante en las enfermedades crónicas y que se ha comprobado una y otra vez que puede ser un gran aliado, haciendo atención centrada en la población, en la familia, en la persona, de forma que ellos utilicen menos los servicios de salud, pero no por utilizarlos menos, sino porque no los van a necesitar tanto. Y otro es implantar vías de atención, vías lean pathways, en donde lo que se diga es lo que hay que hacer y solo lo que hay que hacer, y desprenderse de todo lo superfluo y que no va a agregar valor o va a contribuir a que la atención sea buena. En las experiencias que hemos tenido hasta ahora en México, en el diseño de vía de atención, la verdad que ha habido muchos ejemplos de acciones identificadas que no solo nos sirven, que pueden ser perjudiciales y que desde luego su realización contribuye muy mucho al impacto ambiental. Luego está el segundo gran bloque, que es reducir pues la huella de carbono y las contaminaciones que se puedan medir de la actividad sanitaria, porque el primer bloque lo que hace es evitar que se produzcan, esto es reducir. Este segundo bloque es como si consideráramos que todo lo que se hace está bien hecho en salud, que todos los servicios son buenos, que todas las intervenciones están justificadas, que todas las prescripciones están justificadas. Entonces, con esa actividad que se está haciendo, ¿cómo podemos reducirlo? Y se puede reducir, pues, seleccionando los insumos con la menor huella de carbono y procurando que los servicios sean también sostenibles, es decir, que consuman menos energía, menos agua, etcétera, etcétera. Lo que está señalado ahí en rojo es un objetivo directo de lo que sería obtener servicios de salud sostenibles, y en donde, si queremos que se consiga algo,
es imposible hacerlo sin gestión de la calidad de los servicios, porque la gestión de la calidad de los servicios y su mejora está muy directamente relacionado con esas cosas, con seleccionar los insumos correctos, con diseñar la calidad de atención mediante vías o mediante otra cosa y que los servicios sean adecuados, fomentando el autocuidado y la prevención. Me he detenido bastante en esto, quizá más de la cuenta, pero es que creo que es muy relevante. Ejemplos concretos, por ejemplo, sobre inhaladores, en donde se demuestra una disminución en los costos, aparte de disminución en la huella de carbono. Otro, que es sobre la anestesia, también igual. Son ejemplos de los muchos que hay de mejoras que se han logrado reduciendo la huella de carbono, reduciendo el costo y aumentando la calidad, por lo tanto, en la dimensión de sostenibilidad. Llegamos ahora a la agenda global que antes prometía de esta red de hospitales verdes y saludables. Ellos proponen estas líneas de actuación: liderazgo, sustancias químicas, residuos, energía, agua, transporte, etcétera, etcétera. Acciones que impacten en estos ítems que contribuyan a disminuir la huella de carbono o el impacto medioambiental. Pero no vamos a ir uno a uno, lo pueden ver si quieren luego en la página web o lo discutimos un poco más, pero voy a hacer simplemente dos señalamientos. En el caso del transporte, su estrategia es mejorar las estrategias de transporte para pacientes y empleados. Bueno, no lo he mostrado aquí, pero hay otra estrategia alternativa que tiene que ver con la calidad de los servicios. Eso está muy bien, de mejorar las estrategias de transporte, perfecto, hay que hacerlo. Pero ya hay estudios que apuntan a cómo se pueden disminuir el número de visitas que no necesitan transporte. Entonces, eso está bien, hay que mejorar la estrategia de transporte, pero también hay que procurar que no haya visitas superfluas y que a través del autocuidado o a través de lo que sea se disminuya el número de visitas. Eso no está contemplado en esta agenda global. Vamos a los productos farmacéuticos. En los productos farmacéuticos lo que propones es gestionar y disponer los productos farmacéuticos en forma segura. Perfecto, obviamente. Y de hecho luego veremos lo que estamos viendo sobre medicamentos caducos, que es un verdadero desastre, que no sabemos cómo están, lo que hacen, cómo se desechan de ellos, etc. Muy importante. Pero no hay nada sobre la calidad de la prescripción. Sobre la calidad de la prescripción, que es el origen de muchos de los desechos, que es el origen de muchas de las contaminaciones y de muchas cosas que están mal para el paciente y que están mal para el medio ambiente. Lo digo porque así es muy fácil apuntarse a ser un hospital verde y saludable. Por eso tenemos 100 en el caso de México. Algunos de ellos lo que han hecho para contribuir a ser verdes y saludables es cambiar los focos de incandescentes a LED o poner placas de energía solar en el techo o intentar reducir el consumo de agua. Bueno, de ese listado de 100, seleccioné prácticamente al azar unos cuantos para ver solo uno de los indicadores de la actividad que tiene que ver con la calidad de los servicios, que es la tasa de cesáreas. Ahí tienen los números. Tenemos, tanto en el público como en el privado, una cantidad enorme de cesáreas potencialmente innecesarias, que además ponen en riesgo a la mujer y al niño. Mirar estos dos hospitales privados que seguramente se habrán apresurado a poner la placa de hospitales verdes y saludables con una tasa de cesáreas del 76% y del 82%, cuando lo que se estima, una cifra que las cesáreas son necesarias muchas veces y contribuyen a que el riesgo para la madre y el niño disminuya, pero más allá del 15% o 12-15%, pues ya es cuestionable. A eso le unimos que en una revisión sistemática que cuantifican la huella de carbono de varios servicios concretos, se encuentra que el más contaminante es precisamente la cirugía.
Entonces, ser un hospital saludable sin cuestionar si lo que estás haciendo es correcto o no, es ser muy miope. Entonces, quiero ponerlo como ejemplo, pero podemos poner otros muchos. De hecho, luego hablaremos de la prescripción de antibióticos y otras cosas así. Entonces, esa dimensión de sostenibilidad que contiene las dos cosas, pues a veces uno ve que por lo que sea, por no cuestionar la actuación médica, por lo que sea, se enfocan casi exclusivamente en los edificios sostenibles y, en segundo lugar, aunque también en la utilización de insumos menos contaminantes. Para mí que este ejemplo es muy ilustrativo de por qué sin la gestión de calidad, sin la sostenibilidad en su sentido amplio, hablar de disminución del impacto medioambiental de los servicios de salud es posible, pero es miope, es incompleto. Vamos a terminar con una breve reseña de lo que estamos haciendo en estos momentos en relación a este tema, en relación al impacto medioambiental de los servicios de salud, que espero que cada vez haya más gente que se dé cuenta de su importancia. En cuanto a docencia, pues lo que hemos hecho en primer lugar es incorporar la dimensión de sostenibilidad en nuestros programas, tanto en la maestría como en el doctorado. Se habla de sostenibilidad, no quiere decir que logremos que se meta dentro del imaginario y dentro de las cosas a tener en cuenta por parte de todos los alumnos, pero al menos intentamos que se conozca. Eso es lo que está ahora mismo presente. Hemos hecho otros intentos fallidos, por ejemplo, en esta reestructuración que está habiendo de los programas, hay una asignatura troncal, una asignatura previa a las troncales, en realidad básica, que han de tomar todos los que sigan algún programa de posgrado en el instituto, un programa una asignatura de medio ambiente o de ecosalud, no me acuerdo mismo cómo se llama. Pues intentamos que se introdujera, pedimos que se introdujera el caso de los servicios de salud como algo específico, puesto que estamos en salud, y que se introdujera el tema de la importancia de la calidad para lograr esta disminución del impacto de los servicios de salud. No tuvimos éxito, no se ha incluido. También intentamos que hubiese una asignatura troncal sobre calidad. Troncales quiere decir que todos los estudiantes tendrían que saber de qué va, qué significa, cómo se puede actuar. Tampoco tuvimos éxito. Pero como en calidad siempre estamos acostumbrados a tener que ser perseverantes, pues este ha sido el primer intento y seguramente vendrán otros. Y yo espero que los que estén en el instituto en esos otros momentos pues se acuerden y perseveren. En cuanto a investigación, estamos haciendo una serie de revisiones sobre impacto medioambiental de los servicios de salud. Ahora diré por qué lo de una serie. Y desde hace un tiempo estamos actuando en el campo de los medicamentos. Hay ya varios estudios sobre prescripción adecuada en ancianos y en no ancianos, polifarmacia, etc. Y lo último, y muy interesante, es sobre el desecho de medicamentos caducos. Voy a hablar un poco de las dos cosas, de las revisiones y de los medicamentos. En cuanto a las revisiones, pues nos planteamos esta pregunta. ¿Qué investigaciones se han realizado para determinar el impacto ambiental de los servicios de salud, sus causas y sus intervenciones para controlarlo? Entonces, hemos planteado buscar, obviamente, lo que hay publicado, intentar analizarlo con dos estrategias de búsqueda. Esta es una. Las palabras claves son impacto medioambiental, huella de carbono, sostenibilidad medioambiental. Eso en combinación con servicio de salud, sistema de salud, atención de la salud o atención de la salud, healthcare, porque lo escriben de las dos maneras y nos dimos cuenta que si no lo poníamos de las dos maneras se quedaban artículos fuera. Esto hemos hecho la búsqueda en estas cinco repertorios o fuentes de información. La evolución de los artículos publicados sobre el tema es afortunadamente exponencial. Este pico de abajo que se ve al final no es porque vaya para abajo, sino porque
es lo que hay hasta, no sé si abril del 2023, o sea, el año no está ni mucho menos completo, pero desde 2010 las cifras van en aumento. Hemos incluido para la búsqueda los 10 últimos años con cualquier idioma, porque por lo menos los latinos los entendemos y los que no, pues al menos estará el abstract, centrado en el impacto ambiental de servicios de salud y con 3, por eso lo de series, una serie, porque una vez que empezamos a ver cómo clasificarlos y qué se podía obtener para mostrar y para entender, pues hay por lo menos tres preguntas que responder. El marco teórico que se utiliza, que ya hemos visto que puede ser sesgado, incompleto de una manera o de otra. Cómo se mide, porque puede ser solo el CO2, pueden ser otras cosas, pueden ser contaminantes directos como los antibióticos u otras muchas cosas. Y qué intervenciones y evaluación se ha llevado a cabo. Estamos excluyendo el impacto ambiental desde otra perspectiva diferente a los servicios de salud. Sobre eso hay mucho escrito y seguirá, afortunadamente, igual que sobre el enfoque epidemiológico tradicional de estudios sobre impactos de medio ambiente en salud. O sea, la contaminación, el aire, etcétera, etcétera, cómo afecta a la salud. Eso no es parte de lo que estamos buscando. Excepto porque hemos encontrado algunos en que intentan cuantificar el impacto en salud de la contaminación que producen los servicios de salud. Eso sí está dentro. Estamos en esta fase. Después se localizaron unos 900 artículos. Se están revisando 361 después de quitar los duplicados y los que, viendo el Astra, pues no respondían al objetivo. Pero hemos hecho otra búsqueda muy interesante en donde le hemos añadido además calidad. La evolución son menores, son menos, ahora veremos cuántos, pero la evolución es igual, es exponencial a partir de un cierto tiempo, lo cual es muy bueno. Estamos en la misma fase. Aquí se localizaron 226 en esos 5 repertorios. Estamos analizando 99, como ven es poco menos de un tercio, es decir, que de todos los que tratan este tema, casi un tercio, y eso es bueno, introducen algo que tiene que ver con la gestión de la calidad o con la mejora de la calidad. Esperemos que en unos meses tengamos los resultados completos y podamos dar respuesta a cuáles son los marcos teóricos, a cómo se mide y cuáles son las intervenciones. El segundo tema del que les quería hablar y que estamos trabajando en calidad es sobre la medicación. La medicación y su calidad implica muchas dimensiones de la calidad. Está la efectividad, por elegir algo que sirva, la eficiencia, elegir la alternativa más económica, y la seguridad del paciente con todo lo que lleva de efectos secundarios, de interacciones, etcétera, etcétera. Pero además de eso, que está claro y que no hay ninguna discusión, también implica problemas medioambientales. Implica daños a corto plazo, a medio y a largo plazo, y esto es muy importante, no solo en el paciente a quien se le prescribe. Es decir, la prescripción tiene una consecuencia que va mucho más allá del paciente individual, y sobre esto es sobre lo que queremos hacer énfasis, porque es lo que menos estudiado está. Quiero mostrarles algunos datos que a mí personalmente me abrieron los ojos. Este es un estudio relativamente reciente que llamó la atención a la BBC, a mí también me llamó la atención, sobre la contaminación por fármacos en los ríos. Es un estudio que hemos revisado. Es un estudio en el que toman muestras de 258 ríos en 104 países. Perdón que voy a ver algo, tengo la garganta seca. Y lo que buscan en esos 258 ríos son lo que se llaman APIs, o Active Pharmaceutical Ingredients, o sea, fármacos que están en la manera molecular de que son activos, o sea que si te los tomas, pues tienen el efecto que se supone tienen que tener. O sea, no son degradados,
no son ninguna cosa que se derive de, sino que son activos. Entonces, la verdad es que asusta. Se encontraron en todos, en México hay uno, de estos 258 ríos, hay uno mexicano que creo que está en Puerto Vallarta o por ahí, en el estado de Jalisco. Y bueno, este es un listado no exhaustivo de lo que se encontraron, todos ellos en forma activa. Los que están en negrita son los que fueron más frecuentes, entre ellos la metformina, un antiepiléptico, y la cafeína, aunque también eso no es solamente un fármaco, pero hay de todo, con antiinflamatorios, antidepresivos, antibióticos, todo lo que os podáis imaginar, ahí se encontró, con menos o con más, pero ahí estaba. Luego, otra cosa que es eye-opening, como diría, pues es cuando se miró bacterias resistentes a los antibióticos en las aguas residuales, pero no cualquier agua residual, sino las que salen o las que están y luego salen de las plantas de tratamiento del agua residual. Entonces, pues uno pensaba de que si pasaba por la depuradora, pues ya se disminuía pues cualquier bacteria o no estaba o lo que sea, pero lo que te encuentras es que es una especie de orgía en lo que ocurre en estas plantas de aguas residuales. En esta orgía se intercambian genes de resistencia con mucha alegría, unas bacterias a otras, o los genes quedan sueltos esperando que haya algún sitio donde unirse. El caso es que la contaminación por bacterias resistentes a los antibióticos no disminuye de forma significativa porque traten las aguas, sino que esas aguas siguen teniéndolas. Cuando uno tiene la mala suerte de lograr una bacteria resistente a antibióticos a través del uso constante de ese antibiótico, por ejemplo, pues eso no es un hecho que se va a quedar ahí, eso se va a extender primero al agua y después a la tierra y a donde quiera que llegue ese agua con esas bacterias. Este es otro, ya es el último, porque no quiero extenderme mucho, pero para que vean que es un problema muy relevante. Un estudio que se hizo viendo genes de resistencia a antibióticos en bacterias en el Ártico. Y lo que asusta es que se encontraron genes de resistencia que se habían generado en la India, como un par de años antes. Insisto, en la India. Entonces, estamos interconectados. Los conceptos de One Health, o como se les quieran llamar, no son ninguna tontería. Hay que prestarles atención, pero también hay que prestar atención a dónde está el origen de todo esto. La resistencia antibiótica no se produce sola. Hay que primero utilizar el antibiótico, hay que prescribirlo mal, hay que prescribirlo en unas circunstancias que no se debe, y ahí es un campo de acción que tenemos que prestar atención. De hecho, todo esto nos llevó a colaborar con el CISEI, con la doctora Alpuche, en un trabajo para ver la prescripción de antibióticos y para ver las bacterias resistentes que había en sus aguas residuales. Este es el último artículo que se publicó, en donde se buscaron patrones de bacterias resistentes a los antibióticos en las aguas residuales de algunos hospitales, en este caso los resultados de 2 hospitales de alta especialidad en concreto. Y pues sí, tal como esperábamos, ahí están alegremente esperando juntarse en esa orgía que digo de las aguas de las depuradoras y expandirse al medio ambiente y esperar su ocasión para poder infectar al ser humano o a los animales. Entonces, una cosa que no se ha estudiado demasiado y que nos llamó la atención es, bueno, ¿qué pasa con los medicamentos caducados? ¿Qué volumen y qué impacto medioambiental, además del obviamente el económico, tiene el desecho de los medicamentos caducados? Bueno, empezamos en este caso,
en México, porque es donde estamos, pero igual sería bueno verlo en otros lugares. Empezamos por ver la normativa. Hay dos entidades reguladoras, el COFEPRIS y el Semarnat. Hay una mención específica en la Ley General de Salud, prohibiendo la venta o suministro de medicamentos caducos y que debe ser considerado un residuo peligroso. Luego está el reglamento para insumos para la salud, en donde también da instrucciones sobre qué hacer con determinados medicamentos y que indica que hay que levantar acta de verificación sanitaria para esos. Y otro artículo en donde también para determinados medicamentos, entre ellos algunos antibióticos, pues antes de desecharlos tienen que ser inactivados. Esta es la normativa. También hay unas indicaciones de cómo proceder, tanto en las farmacias públicas como en las privadas, que tienen que estar identificados, que no deben permanecer más de 6 meses en los establecimientos, que deben de ser levantada acta por COFEPRIS con la cantidad de medicamentos, etcétera, etcétera, que la incineración o el desecho tiene que ser por una empresa, etcétera. Está todo ahí puesto. Entonces lo que hicimos es, bueno, pues si está todo tan bien normatizado, pues vamos a preguntar por transparencia. Entonces, eso es lo que hicimos. Lo que no sabemos, no podemos saber por transparencia, es qué pasa con los medicamentos provenientes de los hogares. Antes de la conferencia la comentaba la doctora Sama que sería muy interesante el preguntar en la Salud qué hace la gente con los medicamentos que dice que ya no va a utilizar. Luego lo discutiremos un poco más, pero creo que hace falta saber porque es un volumen probablemente también importante. Lo único que está dicho en la normativa es que las farmacias pueden recogerlos si previamente han sido autorizadas para ello. No hay mucho más. Pero bueno, el problema al preguntar por transparencia es que yo no lo sabía, no lo sabíamos, que cuando vas a consultar, pues te está dicho de antemano qué instancias o qué instituciones puedes consultar. Entonces, por ejemplo, Semarnat no está en algunos estados, en otros estados te llaman, no está ni la Secretaría de Salud, ni Semarnat, ni nadie, sino los ayuntamientos. Y luego la Secretaría de Salud no da, por supuesto, informaciones sobre otra cosa que no sea ellos. Cuando no son competentes o no pueden contestar, se supone que tienen que decirse a dónde reclamar de nuevo, pero eso no lo hacen, en menos del 30% lo han hecho, dar otra dirección o otra alternativa. Cuando dan informaciones incompletas, luego veremos algunos casos. No hay bases de datos y hemos recibido algunas respuestas, pero nada de IMSS, de ISCE o PEMES para los cuales la transparencia no existe. Para completarlo, antes de darles algunos resultados, estas son las preguntas. ¿Cuántos medicamentos se desecharon por caducidad en los últimos 5 años? ¿Cuál es el proceso de adquisición? ¿Cómo desechan las farmacias públicas y privadas el medicamento caduco? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué volumen? Bueno, las respuestas son, aquí hay algunos ejemplos de estas bonitas. Se encuentra fuera de las atribuciones y competencia. Esta Semarnat no genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada. Los ayuntamientos son incompetentes, la Secretaría no genera información que solicita, etcétera, etcétera. De todas formas, sí hemos recibido algunas respuestas, lo cual nos anima a continuar y continuaremos. De hecho, ya hemos visto otra vía de acceso a la información, que a ver si resulta. Y estos son los ejemplos de algunas respuestas, que los quiero poner porque sí subrayan la enorme importancia que tiene esto de lo que no se sabe nada. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud nos dieron datos de centros y hospitales psiquiátricos, no sé por qué psiquiátricos, la verdad, pero eso fue. Pero fijaos que hay 24 toneladas en un hospital, 24 toneladas en menos de 5 años, eso quiere decir 5 toneladas por año. 5 toneladas por año. 5 toneladas por año. Y eso lo contrastas con algunos otros. Bueno, estos no son hospitales, pero los otros hospitales son mucho menos. Entonces, pues si esto es verdad, pues habría que ver qué pasa en ese hospital que desecha 5 toneladas de medicamentos por año y qué pasa con ellos. Y pensar en el costo y pensar en la contaminación de fabricación, en el transporte, de almacenamiento, todo lo que eso supone de impacto ambiental, además del económico.
El caso de Querétaro es muy curioso porque tienen un sistema, o sea, ellos tienen subcontratado toda la compra, distribución, etcétera, etcétera, de manera que esa empresa pues se ocupa de todo, incluido las caducidades, y ahí les pagan por medicamento 10 pesos por kilo y 25.000 por transporte, o por un tráiler, por un camión, lo que sea. Pero si vamos a los datos concretos, si esto fuese cierto, es monstruoso. 25 toneladas de septiembre de 22 a mayo de 23. Yo creo que esto hay que volverlo a mirar porque me parece una exageración y desde luego más de lo que nos esperábamos como problema económico y medioambiental. Eso contrasta con Chiapas, que dicen que todo se hace con arreglo normativa y que desecharon en 5 años 2.823 piezas. Si esto es cierto, o no compran nada de lo que necesitan o están mintiendo en los datos de desecho. Finalmente, este dato de un hospital en la Ciudad de México es muy interesante porque también son 9,5 toneladas, 9,5 toneladas de desecho de medicamentos. Bueno, pues en estas estamos. Son ejemplos de lo que estamos haciendo. Y déjenme casi terminar con esto, adoptando esa frase para que nadie se quede excluido y porque tenemos vocación de integración. Lo que podemos decir es que una salud ecológica planetaria necesita una calidad ecológica planetaria. Si no se añade este componente, yo pienso que he dado argumentos suficientes como para concluir que es una visión sesgada, miope e incompleta. Quiero terminar con el apartado de agradecimientos. Cuando les hablaba antes de la Sociedad Europea de Medicina Interna y de ese artículo en el que se posicionaban sobre este tema, el primer autor es Luis Campos. Luis Campos les decía que era el presidente de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna. También preside el Consejo Portugués para la Salud y Medio Ambiente, en donde tienen como misión precisamente el promover las buenas prácticas en salud que contribuyan a disminuir el impacto medioambiental. Pero también tiene otro atributo, es egresado. Es egresado de la maestría en gestión de calidad. Y por eso espero que lo podamos invitar en un evento próximo. Luego también quiero mencionar a las personas que han estado colaborando en los datos que les he mostrado. En el caso concreto de las revisiones sistemáticas sobre el impacto medioambiental, tenemos a Helens, ella es egresada de la maestría de medio ambiente del instituto. Daniel Ángel, que está colaborando con nosotros, está en Murcia, en la Universidad de Murcia, pero está colaborando con nosotros en el doctorado, precisamente en el curso de revisiones sistemáticas, y Abraham González. De ellos vienen todos esos datos que les he mostrado de las revisiones. El detective, porque desde luego es casi imposible saber algo si no es como con labor detectivesca. En el caso de desecho de medicamentos es Ramón Quirós, también egresado en epidemiología del instituto. En la tasa de cesáreas es también una labor detectivesca que la está llevando a cabo Joaquín Menese. Y bueno, no debo dejar de mencionar que todo esto está siendo posible porque tenemos fondos de la cátedra, porque estas personas pues están siendo pagadas, no a Daniel Ángel porque está allá en Murcia, con la cátedra AXA. Voy a terminar precisamente con una frase prestada de Helens, ella me la envió, me ha parecido buena porque nos aplica al tema de calidad. Todos los esfuerzos que se hagan en la búsqueda de la verdad, tarde o temprano conducirán al camino correcto. Esto es algo que tenemos grabado a fuego en los que nos dedicamos a calidad, porque si no perseveramos no conseguimos nada. No sé por qué, la verdad es que desconozco lo que ocurre en otros campos, supongo que será igual, pero cuesta muchísimo abrir la mente y los ojos de los que no han estado en contacto con calidad
para hacerles ver la importancia que tiene el tema, pero muchísimo, algo que llega a ser desesperante a veces. Pero bueno, en esas estamos. Les doy las gracias y ahí tienen mi correo por si quieren alguna aclaración adicional o si quieren unirse a las investigaciones que estamos haciendo, con mucho gusto, porque gente no es precisamente lo que sobra y menos gente que tenga interés en el tema. Pues hasta aquí. Gracias. Y no sé si da tiempo a contestar algo o en el chat o Muchas directo. gracias, Pedro. Hemos excedido ya el tiempo porque hay un seminario institucional simultáneo ahorita. Sin embargo, aquí está el correo del doctor Saturno. Por favor, no dejen de comunicarse. Creo que el grupo del doctor Saturno es pionero en esta área y tenemos que seguir luchando para lograr que la calidad de la atención también tenga un impacto en los servicios de salud. Muchísimas gracias, Pedro. Yo vi en el chat que había gente que te felicitaba y que ya te han escrito para invitarte a algunas entrevistas, así que del TEC de Monterrey. Así que les doy los buenos días y muchas gracias. Seguimos, por favor. El próximo mes les estaremos invitando. Gracias y buen día. Hasta luego a todos. Gracias. Adiós.